Nos vamos a los Estados Unidos, allí está Sergio Bernstein. Sergio, querido, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Edu, un gusto enorme, gran abrazo. Igualmente. ¿Qué análisis haces desde Estados Unidos y qué sabés cómo repercutió en Estados Unidos las medidas económicas dadas a conocer hoy por el equipo económico más Sturzenegger? Tuve oportunidad, Edu, de charlar con varios agentes importantes de Wall Street o de fondos y bancos que están operando con la Argentina y en la Argentina y que siguieron naturalmente con mucho interés lo que se anunció hoy. Hay dos interpretaciones distintas. Por un lado, hay gente que dice se saldó una puja interna dentro del gabinete con la jefatura de gabinete tratando de influir en las decisiones de las famosas metas de inflación del Banco Central. Sí. Y efectivamente aparece en esta oportunidad ganando, entre comillas, la jefatura de gabinete, con lo cual interpretación de aquí de Wall Street gana en coherencia el gobierno. Igual ya no se cumplían con las metas, todo el mundo sabía que esto era simplemente una cuestión de tiempo hasta que se iba a aceptar que efectivamente, como pasó este año, no se cumplían las metas, con lo cual gana en coherencia, gana en credibilidad, pero queda claramente aquí dañada la independencia del Banco Central. Claro. Esta es una interpretación. Hay una segunda interpretación más crítica, Edu, y es la gente que dice que el gobierno perdió una oportunidad, ya que estaba de alguna manera relanzando las metas y revisando los supuestos para anunciar medidas que fiscalmente le dieran más consistencia a este plan y efectivamente eso generase una mayor confianza respecto de la capacidad de lograr lo que el gobierno hoy volvió a ratificar, y es que el año que viene iba a tener un déficit del 3,2, viste que hay como una especie de escalerita de descensa donde desciende el déficit de forma gradual, ¿no? Esta segunda interpretación, un poquito más crítica, te diría que es de gente que ya venía siguiendo con mucha cautela lo que se venía anunciando desde el gobierno, con posturas, si querés, que marcaban fundamentalmente que había un esfuerzo del Banco Central para hacer política monetaria restrictiva, pero que faltaba el componente fiscal. Bueno, ese componente fiscal hoy queda también de alguna manera insatisfecho, aunque es cierto que el gobierno en este sentido está argumentando que al crecer más rápido y mantener constante el gasto, si esto se logra, claramente el déficit podría disminuirse de manera más rápida. Te doy mi interpretación, Edu. Sí. Yo creo que estamos aquí frente a un gobierno que está más consolidado, más sólido, pero que en algún sentido se ha evitado a sí mismo la posibilidad de tener el Congreso de aliado, porque acabamos de ver una cantidad de reformas que se han aprobado, incluso el presupuesto ayer, con hipótesis diferentes a las que hoy el gobierno efectivamente anunció. Entonces, me parece que en términos del consenso que buscaba el gobierno, con los principales actores, con los gobernadores, los senadores, muchos diputados del peronismo republicano moderado, se perdió una oportunidad aquí de discutir realmente un programa que tuviese mayor consistencia y que sobre todo, bueno, más realistamente enfocara el año 18 con metas un poquito más logrables, ¿no? Que el gobierno haya corregido a pocas horas de haberse aprobado el presupuesto en el Congreso, presupuesto que mandó el propio gobierno, con la meta que había escrito el propio presidente o los ministros, etcétera, etcétera. ¿Te cae bien o mal? A mí en lo personal me cae mal, me parece que esto pone de manifiesto que el gobierno no hizo un ejercicio real de diálogo y de consenso con los gobernadores, con los senadores, con los actores políticos, sociales, porque de ese modo se hubieran discutido hipótesis mucho más realistas, se hubiera presentado al Congreso un paquete de leyes acordadas previamente y no había necesidad ahora de rectificar nada. Entonces yo creo que ahí se perdió una oportunidad, hay una inconsistencia, esto ha generado ruido ciertamente en materia de credibilidad. Uno siempre dice, es mejor corregir que persistir en el error. Sí. Ahora, si pasás por el mecanismo constitucional que te obliga, obviamente, la legislación argentina de que el presupuesto te lo apruebe el Congreso, tiene que ser un presupuesto con las metas realistas, no con metas que fueron elaboradas antes de esta corrección, ¿verdad?
Está a tiempo, Edu, el presidente, de mandarle una ley rectificatoria al Congreso, incluso en extraordinarias. Si se va a discutir la reforma laboral en febrero, perfectamente puede también corregir, enmendar este error y satisfacer el requisito, y es que el presupuesto tiene que estar aprobado, el real, sí, con las hipótesis reales de crecimiento, con las metas de inflación, por el Congreso, naturalmente. Sergio, ¿imaginás vos al Sturzenegger norteamericano sentado al lado del jefe de gabinete de Trump? Mira, sabes que es una muy buena pregunta esta, porque me puse a averiguar, hablando con especialistas e independencia del Banco Central, ¿no? Hay algunos académicos, colegas míos, que se dedican a estudiar justamente todos los tipos de vínculos que hay entre los gobiernos y los bancos centrales, desde los más autónomos e independientes a los que están básicamente como si fuera un empleado, ¿no? Bueno, me contaron lo siguiente: en Brasil la meta de inflación es una meta que se consensúa entre el gobierno y el Banco Central, y hay como un equipo orientado a lograr esos objetivos. El Banco Central tiene entonces que operacionalizar un consenso que se logra en el conjunto del gobierno, en el seno del gobierno, con el presidente como garante. Un poco eso es lo que vimos hoy. Lo que pasa que no es la manera que hasta ahora venía funcionando el Banco Central. Claro. Ahí hay como un cambio importante organizacionalmente. Ganás en coherencia porque es todo el gobierno el que se compromete a bajar la inflación, no le deja la pelota al Banco Central, perdés en la independencia porque hasta ahora el Banco Central aparecía autónomo. Bueno, y ahora... eso es lo que prometía justamente el presidente, ¿no? En este cambiemos, somos diferentes a lo anterior. Sí. Se mostraban de esta manera, inclusive en este tema del Banco Central, ¿no? ¿Y hoy? Exactamente. Ahora, lo que pasa en general, me explicaba hace un ratito, hablé con una colega que está trabajando en Londres, que se especializó en la independencia del Banco Central, se llama Delia Boylan. Ella me decía, es interesantísimo esto. Es cierto que ahora hay como una inconsistencia respecto de qué se había anunciado en cuanto a la independencia del Banco Central. Pero también es cierto que ahora todo el gobierno dice que la inflación es un compromiso nuestro. Entonces ganas en consistencia respecto de intentar bajar la inflación y poner todo el gobierno con ese objetivo, perdés obviamente en reputación, porque el Banco Central, que aparecía hasta ahora como el garante para bajar la inflación, aparece subsumido debajo de, digamos, una caparazón política donde, bueno, es, si querés, un componente más, pero no el más importante. Y ahí claramente está esa inconsistencia. Lo más importante es cómo van a reaccionar los mercados. Hoy tuviste unas reacciones mixtas en algún sentido, pero yo creo que hay que esperar un poquito más para entender hasta qué punto esto afecta a la reputación de la Argentina negativamente, claro, o al andar en consistencia, por el contrario, el país sale fortalecido. Gracias, Sergio, querido. Te mandamos un abrazo muy grande. Un fuerte abrazo. Si no hablamos antes, feliz año para todos, Edu. Chao, felicidades. Un abrazo muy grande para vos, para tu mujer, para tus hijos. Gracias. Un abrazo muy grande.